Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Zimmerman y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nación Artista. Antes de empezar este episodio, quiero aprovechar a invitarlos a que se suscriban al podcast. Si todavía no lo han hecho, les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que el podcast pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo a más invitados. Y también, si ustedes consideran que conocen a alguien que esté involucrado en el mundo o la industria musical, por favor, compartámosle este contenido y hagamos que llegue a más gente. Y quiero aquí aprovechar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tengo el verdadero gusto de tener a Paolo Betaglio. Él es fundador de Burnout Records y ejecutivo de la industria musical con experiencia en Sony Music y Better Noise Music. Así que, Paolo, qué gustazo tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, mil gracias, hermano. No, yo sé que llevamos ya un rato tratando de coordinar esto. Mil gracias por la invitación. Súper emocionado por estar acá. Sí, como te decía antes de empezar a grabar, qué gusto tenerte aquí. Por fin se cumplió aquí la ocasión. Así que nada, darte la bienvenida aquí al podcast. Y si querés, para darle inicio al episodio del día de hoy, contanos, Paolo, un poco más acerca de tu historia personal y profesional con la música. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando en todo este mundo? Sí, fíjate que la verdad empieza en verdad con mi papá. O sea, mi papá es loco música. O sea, en mi casa tengo tan presente estar creciendo en Miami y todo. O sea, y ahí en la sala, ¿verdad? Y mi papá viendo videos de Madonna, ¿sabes? O sea, en el 90 y toda la cosa, Material Girl y lo que querás. Y nada, o sea, estar expuesto a eso de que mi papá siempre había música, o sea, en la casa, o sea, llámese Duran Duran, de Supertramp, o sea, él me enseñó de The Ramones a lo que querás, ¿sabes? O sea, y fue eso de que como desde ese entonces siempre fue esa afinidad a la música, siempre fue esa pasión hacia la música. A los 13 años empecé a tocar, o sea, fue así como la típica, ¿verdad? O sea, uno de bicho de, uy, wow, la guitarra, o sea, ver un primo que estaba tocando, lo vi tocar una canción de Green Day, When I Come Around, por primera vez así de cipote y como, wow, eso, quiero hacer eso, ¿sabes? Pues, y fue como, mi abuela, mi nona me regaló una guitarra cuando tenía 13 años y sí, o sea, la típica, ¿verdad? Empezás a tocar, querés estar en bandas, empezás así como que a formar tus grupos concheros y todo. Y sí, chistoso porque desde la primera vez que empecé con mi banda, siempre bandas de punk, rock, ska y cosas así por el estilo, eh, estábamos tocando y grabando con mi banda en El Salvador, en middle school, y fue de esas que, o sea, primera vez grabando y fue una cosa como, wow, esto es otro rollo, o sea, es ese como bombillo, el aha moment que decís, ok, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y ahí fue como no turning back, ya listo, ¿verdad? O sea, eso es, pues sí, o sea, desde ese momento, ¿sabes? Ya sabía como, ok, a esto me quiero dedicar, o sea, producción o algo dentro del el ámbito de la música, o sea, escribiendo canciones y todo. Me gradué y fue como, bueno, me tengo que ir de El Salvador porque obviamente en su momento no había, o sea, en verdad algo, o sea, en el país, más allá de tipo Ismo Music en su momento, que tuve la dicha también, mil gracias ahí a Fernando Crit, que me dio chance en su momento de tener un poquito de como un glimpse, ¿verdad? De qué era, o sea, esto de estar en la industria de la música. Y de ahí pues me vine a Miami a estudiar, saqué mi AA en Music Education, tomando clases de teoría, ¿sabes? O sea, sight singing, ear training, todo ese rollo. Y de ahí, pues, saqué mi licenciatura en business, mi master's de ahí ya como combinando, ¿verdad? Ambos mundos en music business de parte de Wholesale. Y sí, o sea, fue, ¿sabes? Ya cuando finalmente llegué a ese punto de poder como estudiar justo lo que quería con la parte de lo de music business y decir como, ok, esto, o sea, uno le mete full pilas, ¿verdad? O sea, cuando es súper apasionado por las cosas así, me gradué segundo de la clase y tuve la dicha de que de mera casualidad me gradué de ahí, pues la persona que me contrató en Sony en su momento para hacer una pasantía, ya graduado de maestría y todo, ella también se graduó de Wholesale. Pues generalmente iba al pool de la gente que se había graduado y decía, ah, mira, fulanito tal y tal, quisiera una pasantía en Sony, pues así empecé, o sea, sí, o sea, eso de que, bueno, trabajando full time, porque en Fossil no te dejaban tomar, o sea, tampoco un internship en su momento por lo que
¿sabes? O sea, el currículum que llevas y es una clase tras otra y así non-stop. Pero la verdad es que sí, fue tremenda experiencia. O sea, después de eso, entré en la parte de New Business, en la disquera en su momento, y tuve la dicha de estar justo cuando empezaba toda la parte de lo de Business Intelligence en la industria de la música. O sea, toda la parte ya de empezar a ver qué data, qué estudio de mercado, qué redes sociales, la analítica detrás de eso. Y tuve la suerte de que, bueno, o sea, terminó mi pasantía técnicamente, tuve, es más, o sea, todavía una fiesta de despedida prácticamente, ¿sabes? Como, bueno, ya último día, muchas gracias. Y de ahí fue como, no, empezás en enero y como, ok, o sea, y empecé como analista, o sea, en Sony tuve trozo de mentor, Juan Alfonso Sánchez, quien fue así la cabeza de todo eso, quien todavía sigue en Sony. Y de ahí, pues, dentro de ese tiempo, pasé, ¿sabes? Un par de años ahí, de ahí me pasé dentro de la misma disquera en Sony a ver mercadeo digital. La parte de CRM fue donde yo empecé, o sea, y esa como conexión, ¿verdad? De el mundo de la data con el mundo, o sea, siendo, pues, ¿verdad? Más creativo. Y obviamente uno como músico ya como empezás a mezclar eso, ¿verdad? Y a atar cabos y lo que querás. Y sí, o sea, terminé llevando toda la parte de lo que era, ¿sabes? Concursos, pre-saves, armando cosas ya a nivel, o sea, ayudando con la oficina regional, ¿verdad? Ahí, o sea, liderando ciertas campañas de CRM. Y eventualmente llegué a ser el director de lo que se llamaba Audience Development en su momento en Sony, que esencialmente abarca dos diferentes pilares, ¿verdad? Dentro de la compañía, llámese mercado digital y de ahí pues también la parte analítica, o sea, viendo como que ambos lados donde me logré desarrollar dentro de la compañía, liderando campañas, ¿sabes? O sea, de Shakira, de Maluma, o sea, y empezar a ver ese boom también en su momento que fue súper cool, o sea, el efecto Despacito que lo viví, o sea, en carne y hueso de que, uy, wow, está explotando esto y haciendo análisis y proyecciones de todo esto como para entender el impacto que tenía, obviamente, nuestro número uno, así, competitor, ¿verdad? De Sony, o sea, en Universal, ¿verdad? Y ver todo eso y, ¿sabes? O sea, veía dentro de eso mismo también, pues, analizar charts de Billboard, cosas de ventas, vamos a firmar artistas, o sea, ver las proyecciones en términos de revenue para la compañía. O sea, abarcaba bastantes cosas dentro de eso como centro de servicio, trabajando con AIR, con un sinfín de departamentos. Pues fue una experiencia súper, súper cool. Y hace 4 años tuve la dicha de que ¿sabes? Siempre, como te decía, rockero, es más, hasta ando una camiseta de NoFX ahorita, pero, ¿sabes? Tocando en bandas así, tocando Papa Roach y todo este tipo de bandas, y chistoso porque salió la oportunidad como, hey, Better Noise Music, y es como, tienen Dirty Heads y tienen todas estas bandas, Yellow Card que firmamos hace poco, y es como bandas con las cuales yo crecí, o sea, yo literal estaba con mi banda en middle school tocando covers de estas bandas, pues súper cool la experiencia poder venirme a la disquera, a Better Noise. Ya llevo 4 años acá liderando prácticamente lo mismo que hacía, o sea, en Sony, de su manera, obviamente en una escala más pequeña, o sea, es un indie, pero sí, o sea, y viviendo un poco más como que en mi salsa, ¿sabes? O sea, como diríamos en Cibar, en El Salvador, eh, toda esa parte, pues liderando, sí, o sea, todo toda la parte de mercadeo digital, own media, paid media, CRM, YouTube y todo ese rollo, pues. Y bueno, ya después de eso, regresando un poquito a la parte de lo de mi maestría, mi tesis, chistoso, fue justo lo que estoy haciendo con lo de Burnout. Pues todo eso nació, esa idea con eso de haber trabajado con Fernando en su momento en ISMO, de esa intención de poder aportar tu granito de arena y poder ayudar a gente en Centroamérica y ver cómo you can give back, ¿verdad? O sea, tengo más de 10 años de estar, o sea, en esta locura que nos montamos en el mundo de la música y ahorita así como, bueno, cool, ¿cómo puedo ayudar a gente? Porque talento sobra en Centroamérica. O sea, he tenido la dicha de poder tocar con bandas, ¿sabes? O sea, desde, como te digo, desde los 13 años y músicos, gente, o sea, amigos con los que de ahí llegas a coincidir, o sea, hasta en Sony, que batero grado de Berkeley y toda esta cosa, y es como, hay talento, ¿cómo puedo yo poder aportar un granito de arena y ayudar con todo lo que he aprendido
a impulsar, o sea, a esta gente, pues, y ahí estamos, básicamente. Mira, me encanta, qué brutal. Muchas gracias ahí por compartir un poco ahí de tu camino y de tu trayectoria. Y justamente, mira, estás en el lugar ideal, ¿verdad? Porque realmente esa es la premisa de este podcast, ¿verdad? Crear este espacio en el que la gente pueda aprender en base a las experiencias y las reflexiones de otra gente que ha estado ahí, donde mucha gente quiere estar, ¿verdad? ¿Cuánta gente, quitando un lado ese mundo artístico o más creativo, cuánta gente no quisiera trabajar en un Sony, en un Universal, en estas disqueras que son emblemáticas, ¿verdad? Y entonces escuchar aquí tu testimonio me parece súper enriquecedor. Yo te quería preguntar, Paolo, ¿vos qué consideras que es algo que has aprendido, sobre todo en tus primeros años dentro de la industria musical, ya a estos niveles top? ¿Qué es algo que has aprendido que sentís que no te enseñan en ningún otro lugar? Uf, buena pregunta. Fíjate que la verdad, ¿sabes? Yo creo de que una de las cosas que siempre se me quedó una lección que me dejó mi primer mentor, Juan, que me dijo, o sea, en su momento, y obviamente lo escuchás, pero creo de que el vivirlo, o sea, dentro de la industria y en otro contexto así, y en verdad ver, o sea, y presenciar esto, te quedas como, ok, siempre me decía, mira, vos nunca sabes dónde va a terminar, o sea, el trabajo que estás haciendo. Pues, o sea, siempre, 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 o sea, high standards, ¿verdad? O sea, poner como que el mejor esfuerzo, o sea, en todo lo que estás haciendo. Y lo vi chistoso porque en su momento teníamos, todavía estaba de analista, y fue de que teníamos la banda, o sea, el programa, ¿verdad? En Univision, de donde salió CNCO y toda la cosa. Yo todas las semanas era el analista quien estaba viendo, ok, se está hablando de Ricky Martin, de Laura Pausini, de Alejandro Sanz, que eran los hosts, ¿verdad? Y el programa este de Simon Cowell. Y nosotros como el Departamento de Inteligencia de Negocio estábamos ayudando a tratar de determinar cuáles eran los chicos que en verdad estaban teniendo como la mayor tasa de engagement, ¿sabes? O sea, qué era lo que se hablaba, era bueno, era malo, el sentiment, o sea, toda esa parte analítica y poniéndole cabeza y obviamente viendo de ahí la parte creativa y trabajando con AIR y armando estos análisis a nivel semanal de como, ok, acá está, o sea, como que lo que estamos viendo chistoso porque no fue sino hasta que tuve una reunión con Univision, con un muy buen amigo mío ahorita, de que todavía seguimos trabajando juntos, quien tiene su propia agencia, que llegamos y como, ah, sí, mucho gusto, todo tranquilo. Y vos sos el chico que está armando todos estos análisis que nos llegan y así como, ¿sabes? O sea, uno pues lo pone y ¿sabes? Pones tu mejor esfuerzo, pero no sabías a cuál grado, o sea, en verdad se usaba y verlo y ver el impacto que tuvo y cómo ayudó y todo eso, te quedas como, wow, qué cool, pues creo de que eso aplica obviamente un montón de cosas, ¿verdad? O sea, sea tanto, o sea, obviamente en mi contexto como analista cuando empecé, pero en todo lo que haces, o sea, en lo de la música, eso y el ser consistente son las cosas claves, o sea, en este mundo, honestamente. Yo creo que la respuesta que acabas de decir va un poco vinculada a esta siguiente pregunta que te quería hacer. Y es justamente, en base a tu experiencia, ¿qué consideras que es la diferencia entre alguien que logra llegar a estos niveles de industria musical, estos niveles así tipo Billboard, estar así en la portada de todos lados, a la gente que logra mantenerse y logra consolidar carreras de incluso décadas? Sí, fíjate de que es sacrificado, o sea, la verdad de que siempre, ¿verdad? O sea, y las cosas, todo lo que vale la pena siempre cuesta algo, ¿sabes? O sea, si no valiera la pena, pues también, pero, o sea, tipo, lo que te contaba en un principio, ¿verdad? O sea, eso de que, o sea, creo que es la consistencia, el work ethic y pues, o sea, el saber que es sacrificado, pero todavía hacerlo por la misma pasión que tenés a la larga la música. O sea, tanto la música como la industria de la música, o sea, en cualquier ámbito dentro de todo lo que abarca esto, de lo que te querés meter. En mi caso, lo que te decía, o sea, yo me gradué, por ejemplo, de la maestría, ya estaba, o sea, así como, bueno, necesito, ¿verdad?, encontrar un trabajo, ¿sabes? Y trabajé de gratis, o sea, en su momento era por college credit lo que te daban en Sony, pero obviamente no era pagado, pues, o sea, era college credit. Trabajé prácticamente un año, o sea, en ese sentido, full time, o sea, porque era, yo acá quiero estar, o sea, eventualmente esto es lo que quiero hacer con mi vida, ¿cómo puedo llegar? O sea, es más, te vas a matar de la risa, o sea, tipo como el caso cerrado, o sea, ¿verdad? La versión gringa, o sea, yo trabajé para Judge Judy mientras estaba trabajando en Sony en su momento.
pues, por ejemplo, o sea, yo trabajaba full time y de ahí era como, ok, el sábado ir a ver casos al Small Claims Court y así como sentarte en la computadora y empezar a ver todo este rollo de como, ok, fulanito tal y tal está suing a esta persona, esto va a servir para tele y ahí mandarlo al productor, ¿sabes? Pues era así como cosas que tenés que hacer también, o sea, sí, o sea, los sacrificios que uno hace para poder llegar a donde uno quiere estar. Sí, mira, me parece verdaderamente valioso que menciones el tema de los sacrificios, ¿verdad? Porque yo creo que la industria musical es muchas veces una de esas industrias que, como te decía, los reflectores suelen acaparar los momentos así exitosos de la gente, ¿verdad? No solo los artistas, también esta parte más ejecutiva o más de director también se encumbra mucho en ciertos momentos específicos de tu carrera y pasa muchas veces desapercibido todo ese trabajo duro detrás, ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿verdad? La gente cree que es, como decimos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Soplar y hacer botellas, ¿verdad? Y no es así de fácil. Realmente hay mucho trabajo detrás, hay gente que tiene toda una vida trabajando para alcanzar los niveles en los que está. Cabal, cabal. Y eso, o sea, a la larga, si sos consistente y le estás dedicando eso así, eventualmente vas a llegar a ese punto, ¿sabes? Completamente. Definitivamente. Ujú. Paolo, ahí nos estabas comentando que vos tenés pues la fortuna de también tener una formación académica súper fuerte. Yo te quería preguntar si pudieras como separar en porcentajes, ¿qué tan importante consideras que ha sido esta formación académica versus la experiencia real que has tenido en tu carrera dentro de la industria? Sí, fíjate de que te diría, o sea, creo de que la parte académica, sí, o sea, sino más bien lo que me ayudó fue ver cosas de una cierta perspectiva. O sea, por ejemplo, te lo pongo, o sea, y aplicándolo de ahí a la parte real, ¿verdad? Pero yo ya estaba acostumbrado, por ejemplo, a hacer research de todo. Una de las cosas que me decía un profesor en la maestría era, o sea, obviamente gringo, ¿verdad? Pero es, o sea, you know nothing, cite everything. No te puedes nada, o sea, no naciste sabiendo, pues por ende tenés que tener siempre, o sea, algún tipo ¿sabes? O sea, algo en papel como para decir, ok, por eso es que esto funciona, o sea, y poder como que dar el backup, ¿verdad? A las cosas que estabas haciendo. Eh, Eso a la larga me ha ayudado bastante, o sea, y es ese chip, pero la verdad es que todo lo que sé, o sea, la verdad, te diría, la inmensa mayoría, es porque he tenido la dicha de tener mentores increíbles en mi carrera. O sea, y particularmente creo de que Sony, o sea, te diré, o sea, es entre más gente voy, o sea, como que encontrándome, o sea, alrededor de mi camino profesional, gente ex Sony que te quedas, hey, o sea, es como te ves y compartimos el mismo chip, ¿sabes? O sea, tenemos esa misma perspectiva, o sea, lo ves de la misma manera. Y sí, o sea, tanto por el lado de mercadeo digital como por el lado de inteligencia de negocio, tuve gente, o sea, increíble, o sea, Ricardo Chamberlain, por ejemplo, mi ex jefe y mentor, segundo mentor en Sony, o sea, por el lado de digital, un tico que el tipo, honestamente, también, ¿sabes? Rockero, súper buena onda y todo, o sea, entre ese mentor que tuve para, o sea, aprender toda la parte de mercado digital como de ahí Juan también, que fue más amplio, ¿verdad? De cómo funciona la disquera, cómo trabajas entre diferentes departamentos, toda la parte analítica y todo. Yo te diría de que entre todo eso, así como probablemente, digamos, un 80% lo aprendí, o sea, on the job, de verdad. Mira, y regresando un poco a tu experiencia en Sony, contanos un poco en sí, algo que te haya impactado mucho cuando entraste a trabajar ahí, algo que realmente no esperabas. Bueno, puede ser para bien y para mal, lo dejo a tu discreción. Sí, fíjate de que, a ver, o sea, cosas así que me ha impactado. La verdad es que capaz, bueno, sí, de cierta manera, o sea, impactado, digamos, ya entre más tiempo tenés, te quedas como que, o sea, hace sentido, o sea, la gente quien está en esta industria, a la larga, estamos acá porque somos locos, o sea, pila música. O sea, si te vas a quedar en esta industria, es por eso mismo, o sea, porque sabes lo que hablábamos, o sea, justo antes, ¿verdad? Es sacrificado, es súper sacrificado, o sea, tenés gente, por ejemplo, la gente que trabaja en mercadeo en una disquera, los label managers en particular, por decirte. O sea, hay gente de que les tengo un gran respeto. O sea, o sea, hay cantidad de diferentes roles, ¿verdad? Dentro de una disquera y el label manager en particular actúa como
así como una extensión de management, ¿verdad? O sea, y es ese vínculo entre el artista y el management team del artista y la disquera, la parte corporativa. Y es como, ok, ¿cuál es la visión del artista? ¿Qué es lo que quiere hacer el artista? O sea, estar hasta rueda de prensa, te vas de promo, o sea, tenía compañeros que te diré, o sea, era una cosa como, bueno, ¿y qué tanto tiempo pasaste en tu casa, verdad? O sea, este mes, no, anduve viajando constantemente, o sea, pues son ese tipo de cosas que te quedas como, wow, o sea, he sacrificado, pero lo haces a la larga porque ¿y qué más vas a estar haciendo? O sea, hay gente, yo el chiste así, o sea, el chiste tata, como decimos, ¿verdad? O sea, en El Salvador así, pero chistes malos que tengo por ser papá, pero, o sea, a ver, si no estuviera haciendo esto, ¿qué estuviera haciendo? O sea, no hay, como te decía, otra cosa de que me interese. O sea, no es como que te vas a poner a vender papel tampoco, como en Dunder Mifflin o algo. O sea, que estuvieras en The Office, ¿sabes? Pues es ese tipo de cosita. Y eso, eh, ¿sabes? O sea, tanto bueno como malo, ¿verdad? Porque es un double-edged sword, o sea, de cierta manera. Hay gente de que también el burnout es de verdad, o sea, y pues también en parte por eso mismo el nombre de, o sea, ¿sabes? La marca que eventualmente vine a fundar, porque, o sea, todos lo vivimos de cierta manera y es algo de que tenés que ser súper consciente y te tenés que cuidar, pero sí, creo que eso, ¿sabes? O sea, es el sacrificio nuevamente, ¿verdad? De cierta manera, por lo que uno ama. Sí, regresamos a lo mismo, ¿verdad? Muchas veces eso pasa por desapercibido y como te digo, gente que cree que eh, ya sea porque te firma Sony, ya crees que tenés resuelta la vida o te contrata Sony también, ya estás hecho, ¿verdad? Y realmente pues ese es el inicio apenas de todo lo que involucra llegar a esos niveles. Justamente yo te quería preguntar, ¿vos cuál consideras que es uno de los errores más grandes que cometen los artistas o los proyectos musicales cuando intentan acercarse a este tipo de disqueras tan grandes? Sí, fíjate que una de las cosas que te diré es que falta ahí la consistencia, ¿verdad? O sea, de que querés tenés como ese skewed perception de cierta manera, de como, ok, sí, ya saqué un par de cosas o algo, y como, ¿sabes? O sea, llegar casi que cold calling cuando no has hecho el trabajo, no has desarrollado una audiencia, no has trabajado, o sea, en establecer una marca. eh, o sea, eso es clave, es fundamental. O sea, y tipo, de ahí ves también como el otro lado de la moneda. Te doy un ejemplo con nombre y apellido, o sea, Camilo, por ejemplo, me acuerdo cuando lo firmamos a US Latin, a donde trabajaba en Sony, eh, y me quedé impresionado porque por algo Camilo es Camilo, o sea, es lo que ha llegado a ser Camilo, porque, o sea, es un artista de que tiene súper, súper, súper clave, o sea, cuál es su marca, cuál es su look, o sea, todo lo que representa. De algo, o sea, hasta que haces así es la tribu, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cositas. Eso es bien importante y desarrollar esa marca y desarrollar esa conexión con fans y tener esa audiencia y no es uno predicándole a ellos, sino más bien es, ¿sabes? O sea, venir y formar parte de esta comunidad, ahí es lo clave. Y siento que a mucha gente como que por ahí le hace falta y o sea, y eso es, llegas a eso con consistencia a la larga. Mira, yo creo que esta siguiente pregunta es un poco redundante con eso, pero solo para terminar de aclarar eso. Entonces, Ajá. desde adentro, justamente, ¿qué es lo que busca realmente una disquera en un artista hoy en día o en un proyecto musical? Sí, fíjate de que muchos números, o sea, desafortunadamente de cierta manera, ¿sabes? O sea, creo de que hace años, ¿verdad? Era bien así como, bueno, a ver, ¿verdad? O sea, y a ver si pega y había capaz como, era más lo creativo, obviamente, pues, o sea, y con eso a la larga es un negocio, o sea, en lo que estamos, pues, o sea, el negocio de la música. Pues también con eso, obviamente las disqueras están tomando un riesgo, o sea, es entender, ok, qué tan grande va a ser el riesgo. Eh, y con eso mismo también es entender, ok, bueno, cuál es todo el trabajo que ha venido haciendo el artista todo este tiempo. O sea, todo lo que ha venido, o sea, creando esta comunidad, que ha estado interactuando con gente, o sea, ver tasas de interacción, como te comentaba. O sea, yo armaba, de hecho, o sea, en buena parte, tal como lo que comentábamos de lo de CNCO cuando se formó, algo similar, o sea, cuando estábamos viendo de firmar artistas, nosotros en Sony, de que, ok, o sea, cuáles son las redes sociales del artista, cuáles son los números de Spotify, de YouTube, de dónde vienen los streams, o sea, hace sentido, o sea, todo ese tipo de cositas se toman en consideración y eso es súper, súper clave, tener todo ese tipo de cosas, como también lo que hablábamos de lo de la marca, o sea, de un artista, para que de ahí de verdad una disquera diga, ok, sabes, fulanito tal y tal, me llama la atención.
sea, estoy dispuesto a tomar, o sea, este riesgo e invertir en la marca de ellos. Paolo, y en tu experiencia, ¿vos has sentido que hay alguna diferencia entre trabajar con artistas latinos y artistas anglo? Fíjate que en un principio me hubieras preguntado esto hace 4 años capaz y te hubiera dicho que sí, o sea, porque tenía ese como skewed perception de, ok, o sea, estamos entregando las cosas un poco más a tiempo, lo que quieras, a la larga es lo mismo. O sea, entre más tiempo tenés, o sea, y vas como que teniendo toda esta experiencia, te quedas como, ok, o sea, mira, la manera de que generalmente lo pongo es así como, nosotros a la larga, trabajando en la industria de la música, tu producto es un artista, es una persona, o sea, no estás vendiendo fotocopiadoras o algo por el estilo. Y con eso mismo también, pues, viene todo lo que viene con eso, o sea, hay, por ejemplo, momentos, y lo he visto de ambos lados, que se levanta un artista, no voy a decir nombres, o sea, pero hasta artistas grandes, que así como que se levanta un día y, papi, mañana es mi cumpleaños, voy a sacar la canción y sale mañana, y es así como, espérate, brother, pero no tenemos todo lo que necesitamos para poder lanzar esto, o sea, así como, corra, o sea, ¿sabes? O sea, que el arte, que tal cosa, que las piezas, o sea, y mucho pasa lo mismo, pues, porque a la larga se entiende también, pues, o sea, es como ride that fine line entre lo creativo y el entregar y el negocio, y asegurarte de que la visión sea la visión que quiere el artista. Y muchas veces cuesta llegar a ese punto, también con deadlines y todo lo que uno tiene como negocio para poder sacar las cosas a tiempo. Sí, completamente. Y bueno, ahí nos estabas comentando que has tenido la oportunidad de trabajar con artistas de la talla como Shakira, Maluma, Camilo. Yo te quería preguntar justamente qué cosas o qué características has visto en estos artistas enormes que otros artistas emergentes deberían de fijarse o tratar de replicar. No se trata de copiar realmente, sino de ver realmente qué les ha servido a estos personas tan exitosas dentro de la industria que realmente puede servir para ejemplo para estas nuevas generaciones de artistas y proyectos emergentes. Sí, mucho de lo que le digo también a gente, ¿sabes? O sea, por lo de burnout que ayudo y tratar de aconsejar y consultorías o lo que fuera, es por un lado, ser auténtico. O sea, y más ahorita en el mundo que vivimos y la cantidad ¿sabes? O sea, de canciones que se entregan en los DSPs a nivel diario, son más de 100,000 canciones diarias. Y eso solo va a seguir creciendo. Pues el ser auténtico, o sea, es súper, súper clave. Lo otro que hablábamos, ¿verdad? O sea, de que no es que estás predicando algo, o sea, a gente, sino más bien formando una comunidad. O sea, el sentirte parte de algo es súper clave. O sea, a la larga, la música qué es, sino más o sea, es conexión. O sea, es vivir eso y sentirte identificado, o sea, en canción, en música, en letras y decir, me habla esto, o sea, está diciendo justo lo que estoy viviendo, ¿sabes? Pues el poder tener esa conversación con fans y poder crear esa comunidad y crear ese ambiente y compartir con ellos, y, o sea, y fomentar eso es súper clave. Y de ahí la consistencia. La consistencia de poder hacer eso, de seguir con eso, o sea, a la larga, claro, o sea, no es como que vas a saltar de 5 fans a 1,000,000, o sea, de la noche a la mañana, pero nada de esto, o sea, es así, o sea, a ver, siempre lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, como que hay esa percepción y hay cosas que se hacen dentro de nuestra industria para crear esa percepción, pero todas estas cosas son años de trabajo, o sea, y estarle dedicando eso. Y creo que con esas 3 cosas en particular, creo que tenés un buen norte, o sea, como para decir, okey, listo, o sea, esas son las cosas que estos artistas tienen y la marca, obviamente, ¿verdad?, de ellos, lo que representa su música, que viene con lo que hablábamos de la comunidad. Con eso, así como bien claro, la tenés hecha. Excelente, excelente. Y bueno, hablando un poquito más de marketing musical como tal, ¿vos cómo crees que debería de pensar un artista emergente hoy en día su estrategia de marketing musical desde el inicio de su proyecto? ¿Cómo debería de perfilar esa estrategia realmente? Sí, fíjate de que creo que un montón ahí, lo que hablábamos, ¿verdad? De ser auténtico y la conexión y todo, qué es lo que representa la canción, qué es lo que representa tu marca, o sea, tener todas estas cosas como bien pensadas, cuál es el visual que representa, o sea, también la música que estás creando, ¿verdad? Y va de la mano y hay un montón de cosas y piezas y tiempos que tenés que tomar en consideración, o sea, y tenerlo bien clave y trabajar de manera ordenada.
porque, o sea, eso creo que es, como diríamos en El Salvador, o sea, lo yuca, lo difícil dentro del el ámbito en lo que trabajamos, o sea, es eso de que es bien difícil con todo lo que tenés, la parte creativa, llegar a esos deadlines. Y si podés trabajar con suficiente tiempo de anticipo y coordinarlo así, es súper importante. O sea, tipo te diría, ¿sabes? O sea, para entrar como un poquito en detalle así, lo nerdo, pero, ¿sabes? O sea, cosas de que tenés que empezar a promover las canciones antes que salgan. O sea, eso es, nuevamente, o sea, en el mundo en el que vivimos, que hay tanto contenido afuera y que solo va a seguir creciendo eso, tenés que empezar a calentar antes, tenés que llevar gente a un pre-save, tenés que eh, tener estos momentos para ir capturando esa data, para ir creando esa comunidad, para tener todo, o sea, esos fans y armar esa comunidad que no esté en lugares rentados, ¿verdad? O sea, en redes sociales necesariamente, pero también tenerlo dentro de tu misma, sí, o sea, first party data, ¿verdad? Como le dicen, o sea, sí, eso es clave. Acciones que vas a estar tomando, el contenido que vas a ir creando, o sea, para que vaya contando la historia de tu canción. Y la otra que también escucho bastante, o sea, y he visto así con artistas emergentes, hay como que esa noción de que, ok, ya saqué la canción, ya terminó mi trabajo. No, 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 a ver, ojo, o sea, el hecho de que ya llegaste a ese punto, que ya sacaste la canción, no es, bueno, y anda a decirle a tus amigos que vayan a escuchar mi canción. No, ahí es cuando empieza el trabajo. O sea, ahí es, ok, ¿qué vas a hacer para seguir, o sea, todo esto, seguir contando la historia, llegándole a nueva gente? O sea, aparte de todo lo de own media, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a llevar en redes sociales de manera orgánica? ¿Vas a correr pautas? ¿Cómo vas a montar esas campañas? ¿Cuándo vas a montar? O sea, es entender todo eso y estar viendo también en parte la data, pues, o sea, quiera que no, de, para ir viendo cuándo son esos momentos claves para ir ejecutando ciertas cosas. Pues tenés que verlo como bien, ¿sabes? O sea, a nivel macro y también obviamente en sus momentos a medida vas caminando, tener cierto grado de flexibilidad para poder como que ejecutar o cambiar dependiendo de lo que vas viendo. Sí, completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho mencionar que hoy en día ya no basta solo con ser un artista súper dotado, súper talentoso, ¿verdad? Definitivamente también hay que desarrollar muchas prácticas y muchos hábitos de empresario y de emprendedor, ¿verdad? Y en esa faceta específicamente la planificación y las proyecciones son súper importantes, ¿verdad? Como vos decías, para tener un norte, saber realmente hacia dónde se dirige tu proyecto y marcar objetivos para medir realmente ese rendimiento, saber si estás mejorando, saber si estás empeorando o si solo estás dando vueltas en círculos, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante y muchas veces pasa en esta industria que quiero o no mucha gente todavía considera que es completamente creativa, ¿verdad? Es solo se trata de hacer el próximo hit de verano y ya, lo demás cae por su propio peso y realmente es bien complicado. Sobre todo, también es algo que me gusta mencionar mucho aquí en el podcast y es el tema de la inmediatez, ¿verdad? Hoy en día vivimos en una cultura de inmediatez, de querer todo rápido, de visualizar como que algo se vuelva viral es súper fácil y solo es ponerlo en redes y ya se fue solito. Yo te quería preguntar justamente por eso, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas prácticas de marketing que vos considerás que hoy en día están sobrevaloradas y que realmente no generan resultados reales o realmente no debería ser como que el principal enfoque para un artista o un proyecto emergente? Sí, fíjate eso es lo que mencionas, o sea, justo de lo de que me quiero volver viral, ¿verdad? O sea, o meterle, ¿sabes? O sea, por decirte, una campaña de YouTube y le vas a meter, pero una cantidad y bueno, generaste millones de reproducciones, lo que quieras, y de ahí pues se acabó. O sea, paró la campaña y pararon los views. O sea, hay cosas así de que vale más la pena ir poco a poco y tener como que una buena base, o sea, de lo que estás formando, eh, y ir trayendo gente, ¿verdad? Esa comunidad de lo que hablábamos, que tratar de tener un hit viral en su momento. O sea, la viralidad se viene y se va. O sea, es súper difícil, o sea, saber cuándo y qué se va a volver o sea, viral en su momento. En Sony hasta teníamos como un task force que era eso de que, mira, tal cosa está volviendo viral. O sea, yo lo tenía porque eran ambos de mis departamentos. O sea, por el lado de mercado digital, de ejecutar campañas para aprovechar los momentos, como por el lado de inteligencia de negocio, esta canción está pasando algo, o sea, y me acuerdo todavía, por ejemplo, lo de Bombe, de Monsieur Periné, la canción con el trend que empezó con lo de Bad Bunny, con Bugs Bunny y toda la cosa, y reventó esa canción, ¿sabes? Y era como, ok, ¿cómo puedes sacarle provecho a eso? Para un artista emergente, o sea, es mucho más complicado eso, y esas,
esas bandas o artistas así que ya tenés, ¿verdad? En Sony, que ya están en ese punto, ya están en otro punto en su carrera. O sea, ya tenés esa base, ya tenés, o sea, esa audiencia, esos fans, esa conexión, eh, no necesariamente como artista emergente, y pesa más la consistencia y estar llevando poco a poco que, ¿sabes? Algo de que se prendió rápido y se apagó igual, o sea, rápido, pues. Sí, es cierto. Hoy en día realmente ya la viralización es bien curioso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pueden volverse virales y a la siguiente semana ya son irrelevantes, ¿verdad? Realmente volverte viral hoy en día, como hay tantas cosas que se viralizan, ya no te garantiza nada, ¿verdad? A lo mejor antes parecía como que te ganabas el ticket dorado y te ganabas la lotería, pero hoy en día realmente creo que es súper erróneo basar tu estrategia de marketing, si podemos llamarlo de alguna manera eso, ¿verdad? Tratar de volverte viral, ¿verdad? Porque es algo que realmente ni siquiera hay una estrategia para hacerlo. Hoy en día es bien impredecible lo que puede pasar con redes. Y es más, hay muchos casos de piezas de contenido, de videos específicamente que se volvieron virales, que realmente pues si los publicas en otro momento que no es ese específico, no se vuelven virales, ¿verdad? Una cuestión muy de contexto, de momentos precisos y el famoso algoritmo que realmente pues ya está un poco fuera de las manos de uno. Yo te quería preguntar justamente, mira, porque hoy en día se suele hablar mucho de que el artista independiente, el artista emergente tiene que enfocarse completamente en sus redes sociales. ¿Vos cómo consideras eso versus a otros canales que te pueden permitir crecimiento como proyecto musical hoy en día? ¿Crees que realmente hay que enfocarse completamente en las redes o hay otros canales que a lo mejor pasan un poco desapercibidos y pueden dar muy buenos resultados para un proyecto? Sí, fíjate de que las redes sí son importantes. Lo que te mencionaba, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que es espacio alquilado, o sea, a la larga. Estás a la merced, o sea, del algoritmo, el día de mañana cambió y de ahí te jodiste. O sea, así como, pero esto estaba funcionando hace 2 meses. Sí, pero ya cambió la cosa. O sea, y es estar constantemente encima. Sí, es importante el alcance que puedes tener, la tasa de interacción que puedes tener, los momentos que puedes generar, o sea, todo definitivamente. O sea, pero también aún con eso, por ejemplo, y, o sea, y todo esto lo de AI, va a haber mucho más contenido ahorita, ¿sabes? Que va a ser más complicado poder como de verdad breakthrough, o sea, y llegarle a gente de cierta manera así. Las cosas así claves dentro de todo eso que te diría fuera, por ejemplo, el crear una base de datos, o sea, tener la información de tus fans, eh, usar, por ejemplo, newsletters, SMS, WhatsApp. WhatsApp, a ver, y depende del contexto en cómo lo armé, ¿verdad? Pero es siempre y cuando tengas la data de tus fans y se puede ir contigo donde sea que estés, eso es lo mejor. O sea, ese first party data, ¿verdad? Porque, o sea, de lo que se dice y es tan cierto, o sea, el tener 1000 fans, que sean fans de verdad, vale oro, o sea, eso a la larga, o sea, y que sea gente que te sigue y olvídate, y ahí están y van al show y compran la música y lo que querás. Eso es súper clave. En las redes les va a llegar un montón de gente, pero no necesariamente vas a convertir tanto como vas a convertir con gente que de verdad, o sea, está súper apasionado de tu proyecto. Pues eso es clave, como también, por ejemplo, en un mundo de streaming, ¿sabes? Un stream en Spotify, o sea, es 0.006 de un dólar. O sea, y eso es si estás en Estados Unidos y de ahí si es gratis, o sea, es otro rate. Y si estás en México es otro rate. Y si estás en, o sea, hay tantos factores dentro de eso y es tan difícil también poder generar, o sea, facturar algo de que es algo sustancial que tenés que empezar a ver otras maneras también de poder generar una fuente de ingreso como un artista independiente. Y tipo, por eso mismo hay herramientas que son buenísimas, tipo como un Bandcamp, para darte un ejemplo. O sea, de que, ok, puedes poner tu música ahí, la gente puede pagar lo que quiera, puedes poner tu merch, vender merch, clave, súper, súper clave. Tenemos aún, por ejemplo, en la disquera donde estoy, o sea, con indies y todo, ves los márgenes que puedes generar también, o sea, y cómo te ayuda a ir de gira y vender, o sea, toda esta mercancía ayuda bastante, o sea, artistas que están justo empezando, pues son ese tipo de cosas de cómo ser inteligente con eso y asegurarte de poder diversificar un poco lo que tenés, siempre y cuando que tengas, o sea, lo mismo, esa base, ¿verdad? O sea, súper clave de fans, o sea, esos real fans que tengas first party data.
Me encanta, mira, me encanta porque realmente muchas veces hay artistas que confunden los followers de redes sociales con fans, ¿verdad? Y realmente no necesariamente tiene que ser un follower, un fan, ¿verdad? Un fan, como vos decías, es alguien que realmente te va a seguir a todos lados, realmente sigue tu proyecto, está al tanto de todo lo que estás haciendo, está pendiente realmente si tenés, vas a sacar algo, sea merch, sea un concierto, sea una gira, lo que sea, un lanzamiento, ¿verdad? Hay que saber distinguir eso y no caer en esa falsedad de creer que solamente porque tenés un follower más, tenés un fan más, ¿verdad? No necesariamente. Eh, Mira, yo te quería preguntar, Paolo, muchas veces vemos artistas que toman de referencia lo que están haciendo los así artistas así top del momento, ¿verdad? Gente que está firmada por un Sony, un Universal, ¿verdad? Que como decías, ya están en otras ligas, tienen otros presupuestos completamente. ¿Vos realmente qué le dirías a artistas que tienen recursos limitados? Realmente, ¿cómo se construye una campaña digital efectiva teniendo un presupuesto limitado? Te diría ahí, en parte también, o sea, sabes, es dependiendo de dónde estés, el objetivo, ¿verdad? O sea, el que tenés que llegar. O sea, hay ocasiones que vale más la pena usar la canción como un instrumento para poder ayudar a construir tu marca y que la gente de ahí te siga o capturar esos correos, por decirte lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, aún más que déjame generar 100 views en YouTube, por ejemplo. O sea, está bien eso, pero a la larga todo va sumando. O sea, es las canciones, tal como dice como Rick Rubin, ¿verdad? O sea, es como que las canciones son como un journal entry de vos como artista y lo que estás viviendo en su momento y no es, o sea, sí es tu producto, pero a la larga sos vos, o sea, o sea, vos como artista y lo que representás. Y estas son como, o sea, son momentos en tu vida que van a ayudar a ir desarrollando esa relación con gente y llegar a ellos. O sea, creo de que eso es lo clave, o sea, entender, dependiendo de dónde estás parado, qué es lo que deberías de estar llevando. O sea, ahí hay cierta, o sea, van a haber ciertos momentos que es como que, ok, listo, empuja el pre-save, por ejemplo. O sea, el pre-save es clave, te va a ayudar a generar followers, a generar saves para la canción, a generar correos que vas a tener en tu base de datos. Como también de ahí en momentos es como que, hey, mira, este audio que subí, ¿verdad? De mi canción en TikTok está teniendo un momento y está súper bien. Ok, perfecto. O sea, el contexto va a dictar bastante, obviamente, o sea, en su momento y obviamente en el punto que estás en tu carrera, pero de ahí pueda de que ese sea de que, hey, el sonido le está yendo bien, perfecto, usemos eso, hagamos un boost, ¿sabes? De este sonido y de ahí vemos a gente que vaya a escuchar la canción o que guarde la canción, ¿sabes? Pues son ese tipo de cositas. Muchas gracias ahí por compartir eso. Yo quería aprovechar también aquí a platicar un poco de Burnout Records. No sé si quisieras comentarnos un poco en sí del proyecto y por qué decidiste crear todo esto. Sí, pues como te decía, o sea, fue la tesis de mi maestría, fue algo de que tuve la dicha de poder vivir un poco de eso en su momento, o sea, ponete a pensar, o sea, creo que esto fue como en el 2006, o sea, que estaba de pasantía con Ismo, y fue eso de que, ¿sabes? El venir de, o sea, el empezar como músico y estar en todo esto y todavía estar en banda, seguir tocando y toda la cosa de que, o sea, saber el talento que tenemos y que también, a ver, nada contra Ricardo Arjona, o sea, es un crack, pero es increíble pensar que tenemos 40 años y probablemente es la única persona que se te ocurre de Centroamérica como, ok, ¿cuál es el talento, o sea, centroamericano más grande que ha salido, o sea, ahí afuera y el mayor, ¿sabes? O sea, exponente centroamericano, uy, necesitamos más gente, ¿sabes? O sea, y eso como, ok, es el momento, o sea, ahorita estamos en un momento de que sí, hay un montón de cambios, hay un montón de cosas y es como tanto hay cosas complicadas y es difícil con, o sea, el tema de cuánto generas por streams y lo que querás, pero también a la misma vez, de una manera optimista de verlo, nunca ha sido tan fácil poder grabar música, nunca ha sido tan fácil poder compartir y mercadear tu música. O sea, hay tantas herramientas que tenés a tu disposición y hay tantas maneras de poder llegarle a gente que es eso que dije, así como, o sea, es un buen momento, ¿sabes? Y es un buen momento para poder también compartir ya, ¿sabes? Un poco curtido después de 10 años de estar, o sea, en esto de disqueras y todo, déjame poder ayudar a gente un poquito, o sea, y déjame poder, ¿sabes? Compartir esto, poder ayudar de cierta manera. O sea,
no sé si, o sea, tanto mi manera de ser como también, o sea, ahorita que lo pienso, de mera casualidad, toda mi carrera he estado de cierta manera en un contexto, en una disquera que soy un centro de servicio, o sea, tanto por el lado del mercado digital como por el lado de lo de BI, a mí me gusta ayudar a la gente. Pues es eso de como, ok, ¿cómo puedo ayudarle yo de la mejor manera posible a gente en Centroamérica para que salga adelante? Y que tengamos otro Ricardo Arjona, más Ricardo Arjona, ¿sabes? O sea, y aún más siendo salvadoreño de que, o sea, por lo menos ustedes pues, ¿sabes? Los chapines tienen a alguien. Nosotros así como puya, o sea, queda casi que, o sea, en la oscuridad. Y hay talento, o sea, salvadoreño también, gente, vaya, hasta el batero de mi banda, o sea, y que tocamos toda la vida juntos, grabado de Berkeley, un crack, el tipo, o sea, estaba en una banda de metal en su momento que representaron a Centroamérica en el back, en el Open Air, en este festival, y te quedas como, o sea, talento sobra, pues ¿cómo podemos ayudar? Pues de ahí nació todo esto y dije, ok, hoy es el momento. Mira, y hablando justamente de eso, ¿qué consideras que es lo que le falta a Centroamérica para competir a nivel global en la industria musical, poderse codear con todos esos artistas colombianos, mexicanos, estadounidenses? Fíjate de que creo de que algo que o sea, antes te hubiera dicho probablemente, o sea, el apoyo, pues, o sea, y en parte igual, o sea, entre nosotros, pues, ¿verdad? El apoyo nacional y todo, creo que antes era más complicado y antes, pues obviamente había más barriers to entry, ¿verdad? O sea, y poder exportar, o sea, era más complicado, pues. Aún en su momento de digital downloads y todo y lo que quieras ahorita con streaming, o sea, y redes, o sea, es otro rollo. Eh, pues sí, o sea, es como que eso en parte, ¿sabes? Sí, sí, por ahí te diría, honestamente. O sea, estamos en ese buen momento, básicamente, y sí, como creo de que pues hay bastante que se puede hacer, o sea, dentro de eso. Yo te digo, realmente mi opinión es que ya a nivel de producciones, ya a nivel de sonido, pues considero que la brecha se ha cerrado muchísimo. Ya ves artistas con unas producciones de una calidad de primer, de primer mundo, ¿verdad? Realmente es impresionante, como decís vos, lo accesible que se ha hecho poder hacer música de calidad, ¿verdad? Tener un buen estudio. Realmente ya no es cuestión de que tenés que viajar a Los Ángeles o a Nueva York para grabar algo, ¿verdad? O a Miami. Ya mucha gente incluso tiene su propio home studio súper profesional donde puedes grabar con calidad realmente increíble, pero todavía estamos con esa brecha del profesionalismo, ¿verdad? Todavía falta desde esa perspectiva formarnos más, entender realmente cómo funciona esta industria, ¿verdad? Porque es un poco, ¿cómo te puedo decir? Un poco naive, ¿cuál es la palabra? Un poco Ajá, inocente creer que vas a entrar a esta industria y como te decía, creer que solo basta con ser talentoso, ¿verdad? Esta es una industria que realmente a pesar de que se mantiene mucho con respecto a cómo se funcionaba la música antes, también es una industria que va evolucionando mucho de la mano de la tecnología, ¿verdad? Cómo la gente consume música en su momento, ¿verdad? Entonces siempre hay que ser muy vanguardista y también todo el tema de los derechos de autor, todo el tema de las regalías, son cuestiones que todavía hay muchas lagunas mentales en la región que afectan a que el artista centroamericano y sus proyectos musicales puedan profesionalizarse al punto que ya puedan realmente codearse con el resto de industria global, ¿verdad? total, total. Sí, sí, o sea, es que sí, o sea, lo que decís, o sea, ahorita es un buen momento así. Por ejemplo, lo otro que te iba a comentar con eso, porque me acuerdo, o sea, haberme ido y, ¿verdad? De ahí ver, como que viéndolo de la perspectiva salvadoreño, ¿verdad? O sea, veía obviamente gente, o sea, en El Salvador tocando y todo, y veía escenas y todos estos movimientos que tenías en su momento y te quedas como, hubo como un cambio de chip en un momento dado de que veía de que cuando yo estaba en bandas, o sea, no era cool estar en una banda, o sea, de cierta manera, pues, o sea, y siempre era como, ah, no, pero fulanito tal y tal, está en una banda, ah, sí, pero es una banda hondureña, una banda, o sea, son ticos, son eso, o sea, había cierta rivalidad o algo, o sea, y no era tanto como apoyo a nivel regional, digamos, también así, y aún como que había una, sí, o sea, faltaba ese apoyo nacional de cierto aspecto que poco a poco como que ha ido cambiando ese chip y no hay nada, ¿sabes? O sea, lo que decís, tenés tantas cosas a tu disposición, o sea, estudios y todo eso,
no hace falta nada, no hay que envidiar nada, o sea, todo lo podemos hacer prácticamente, o sea, dentro de Centroamérica así, o sea, a un nivel que te quedas puya, o sea, es una producción súper buena, o sea, está de tú a tú, o sea, con otras canciones que escuchás, o sea, sabes que pegan. eh, y sí, y creo de que, sabes, o sea, como te decía, yo lo veía porque obviamente estaba en una escena, lo vi en esa escena de que como que no salía de lo mismo, de ahí irme, ver cómo creció esa escena, cómo cambió la mentalidad de la escena, como de ahí, por ejemplo, ir viendo cosas como Cam, por decirte. O sea, de que ahí te quedas como, wow, qué cool. O sea, eso es justo lo que necesitamos nosotros como región centroamericana. Algo de decir también como si remamos todos juntos, somos, o sea, vas a abarcar más, vas a poder como apoyarte y de verdad estar en un playing field global a otro nivel. O sea, y todos queremos lo mismo, todos queremos, o sea, todos queremos apoyarnos como centroamericanos así, y el talento sobra, pues es eso mismo, o sea, y creo de que ahorita es un muy buen momento y empezás a tener como más de esta gente que está tratando de aportar, de estos programas, de tratar de ayudar a gente, de estas herramientas y todo que tenemos a nuestra disposición para poder ir saliéndose hacia adelante, ¿sabes? Sí, completamente de acuerdo con vos. Mira, y hablando un poco en sí del negocio, de la música y el acceso a oportunidades, eh, ya nos habías comentado un poco ahí anteriormente, pero para retomarlo un poco, ¿vos cómo considerás que puede un artista empezar a generar ingresos reales desde etapas tempranas en sus proyectos musicales? Sí, como te decía, creo de que lo clave, o sea, a ver, streaming siempre lo vas a necesitar hacer, o sea, siempre está ahí, o sea, y a medida vas creciendo, se va a volver algo de que, ok, listo, o sea, it scales, ¿verdad? O sea, entre más seguidores tenés y todo, pues obviamente llega a un punto así. Eh, pero como para artistas, o sea, emergentes, que estás justo empezando, lo que hablábamos, o sea, el tema de lo de merch, usar otras plataformas, ¿sabes? Hay plataformas, por ejemplo, ahorita que se las recomiendo, o sea, como para que vayan viendo, ¿sabes? Prestarle atención. Hay mucho ahorita dentro de la parte indie, que ahí es donde, en verdad, sale un montón de diferentes, ¿sabes? O sea, de innovación dentro de la industria. eh, que se está hablando mucho de como que el buy before you stream y tratar de como empujar eso y ayudar a los fans a la larga te van a apoyar, o sea, y construir esa comunidad, o sea, el poder crear ese, sí, o sea, ese atmosphere, ¿verdad? Para poder hacer algo así, tipo plataformas, por ejemplo, para darle, o sea, nombre y apellido para que la gente los pueda ver, tipo como Even, como Bocana, o sea, cosas así que están haciendo justo eso, que están tratando de crear un espacio donde vos tenés esa data, a donde vos podés llegarle a esos fans, a donde podés, sabes, casi como un Bandcamp de que puedes pagar lo que querás para poder apoyar a tu artista. Hay, por ejemplo, un artista y un poco más grande, o sea, esta, pero Amanda Palmer, que tuvo un TED Talk que es famoso y todo, ella habla en parte de esto también, o sea, y creo que es algo súper cool, con ese mismo concepto de los 1000 fans, ¿verdad? Y cómo ella pudo, por medio de crowdfunding, por ejemplo, en su caso, a veces te pones un poco creativo, ¿verdad? También así, pero con eso, cómo poder tener lo que ella necesitaba, o sea, de fondos para poder grabar su disco. Esto fue hace bastante tiempo, pero ese tipo de cosas y crear esa comunidad y tener un espacio y herramientas que siguen esa misma idea, hay usarlas y sacarle provecho y estar siempre como buscando y ver cómo podés ir diversificando eso es lo clave. Muchas gracias ahí por compartir eso. Paolo, no sé si quisieras comentar algo que sentís que hayas aprendido o hayas entendido del negocio, de la industria musical, que te haya cambiado por completo tu mentalidad. Uf. Eh, Fíjate de que, a ver, algo así de que haya cambiado mi uya. O sea, la verdad es que buena pregunta. Te seré honesto, creo de que el hecho de estar montado, o sea, en esta locura y todo, creo que solo ha sido, ¿sabes? O sea, eso de, no sé, de cierta manera lo afortunado, o sea, en verdad que soy. O sea, de poder dedicarme a lo que hago, o sea, de poder estar, o sea, con todo esto, de poder, ¿sabes? O sea, creo de que cuando yo estaba creciendo y que quería, ¿sabes? O sea, estudiar música, que le dije a mis papás y que me mandaron al carajo, o sea, que así como, mira, esto es lo que quiero hacer con mi vida. O sea, sí, o sea, fue una cosa, obviamente en su momento estaba a morir de hambre, o sea, ¿de qué carajo estás hablando? ¿Sabes?
y creo de que con todo lo que tiene la música y o sea, la locura que es, o sea, la industria de la música, creo de que he sido súper afortunado de poder estar a donde estoy, o sea, y saber aprovechar las oportunidades y todo que se me ha brindado. O sea, mi tío, por ejemplo, fue de las personas que más me apoyó, o sea, con todo esto de bandas, toda cosa, o sea, y por la persona por la cual pude sacar mi maestría, que eventualmente llevó, o sea, me llevó a donde estoy ahorita. eh, Creo de que es, ¿sabes? O sea, eso de lo que doy gracias es ser un cipote del Salvador, o sea, poder estar en lo que estoy y poder ayudar y apoyar a gente igual, o sea, en su momento, ¿sabes? O sea, hay un chico salvadoreño, por ejemplo, de que está ayudando, que está en el colegio ahorita donde trabaja mi mamá, y su banda y todas esas cosas y poder como pay it forward, eso no tiene precio. Pues creo de que de todas las cosas, creo que es, o sea, me siento agradecido, ¿sabes? O sea, y creo de que ha sido, o sea, es una locura porque es una locura en lo que trabajamos y lo que hacemos, pero la verdad es que eso, ¿sabes? O sea, ese grateful, la verdad, o sea, a la larga, sí, agradecido. Sí, mira, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Realmente hay que ser agradecido. Pues la gente en sí que tiene la posibilidad de dedicarse a algo que le guste, ya sea la música o sea cualquier cosa, ¿verdad? Es una verdadera bendición poderse dedicar y hacer algo que te guste, porque es indudable pensar que hay muchísima gente en el mundo que por necesidad tiene que hacer cosas que realmente, no sé, o sea, detestan, ¿verdad? Y es complicado. Así que qué bonito que lo menciones. Yo te quería preguntar, mira, es indudable que en la música, pues el mundo del networking es esencial, ¿verdad? Tener contactos. ¿Vos qué consejo le podrías dar a una persona, a alguien que quiera entrar a la industria musical? Tal vez no necesariamente en la parte artística, sino entrar a trabajar en un sello discográfico, en una publisher, lo que sea, y realmente considera que no tiene los contactos necesarios para entrar a la industria. Research, o sea, buscate, mirate gente, ¿sabes? O sea, estás pensando, o sea, es cold calling, ¿verdad? O sea, de cierta manera, o escribirle a gente, pero por ejemplo, te diré, muchas veces me dan correos de gente de Full Sail y es como, mira, vine acá ¿sabes? O sea, y estoy tratando de entrar, o sea, a la industria, vi tu trayectoria, me encantaría poder hablar contigo, o sea, ser abierto y tratar de llegarle a gente, ¿sabes? Así, o sea, y dentro de eso sí, o sea, en parte es network, o sea, no networking, researching para hacer el networking. Hay herramientas obviamente como LinkedIn y cosas por el estilo de que te ayudan bastante como para ir viendo. Creo que yo, lo que te decía, o sea, tuve la suerte de que cualquier persona de que está involucrada de cierta manera dentro de música, ir viendo cómo tocar esas puertas, o sea, tuve la dicha de que mi papá trabajaba con alguien y de ahí pues, ¿sabes? Fue como que, ok, mira, y Fernando Crit tiene, o sea, esto de Ismo Music está haciendo, listo, buenísimo, o sea, y te metes de lleno y como entrar con mente abierta, entrar con una full disposición, o sea, con esa pasión, nunca perder esa pasión que uno tiene, y siempre lo que hablábamos antes, o sea, y lo que me decía mi primer mentor, hacer, o sea, el poner tu mejor esfuerzo en todo lo que haces y eventualmente poco a poco y vas a ir generando, o sea, esas relaciones, ¿sabes? Y sí, o sea, como uno nunca sabe de qué conversación, de qué amigo que fuiste a un momento y fue como que right place, right time, ¿verdad? Lo que dicen, y así vas. Pues es eso mismo, es clave. Y sí, o sea, tratar de escribirle a gente, como te decía, mira, me di cuenta que sos salvadoreño y estás, o sea, en la industria, me encantaría, crees que tuvieras un momentito. O sea, hay correos que me caen también así y no hay cosa que me llene más que eso mismo. O sea, tal como lo que hablábamos de lo de burnout, ver una nueva generación de cipotes salvadoreños, por ejemplo, en mi caso, de que me estén diciendo, hey, yo quiero hacer esto también con mi vida, por supuesto que vas a querer ayudar. O sea, te da tanto orgullo, o sea, y te llena el corazón que decís, ok, cool. Y hay, como yo, hay bastante gente, o sea, que a eso se dedican. Pues es eso mismo, o sea, encontrar a esa gente, tocar esas puertas, y vas a ver que muchas se van abriendo y hay bastante gente buena que la verdad es que sí, o sea, es eso. Y ser buena onda. Siempre, siempre ser buena onda con todo el mundo. Es una industria súper pequeña. Pues te vas a topar con gente, o sea, sabes, chistoso, me acordaba en Sony de que era
o sea, el revolving door, ¿verdad? O sea, fulanito tal y tal, no, trabajo en Warner, y de ahí trabajo en Sony, y de ahí trabajo en Universal, y es como que es la misma gente, pues siempre sé buena onda, sé la mejor tipo de persona que puede ser, o sea, y ayudar a gente alrededor, o sea, tuyo a medida vas caminando. Me encanta, mira qué buenos consejos y me gustó mucho lo que dijiste de la disposición. Yo creo que eso es súper importante. Mucha gente, creo yo, que se acerca a otras personas siempre con esa mentalidad de qué voy a ganar yo, ¿verdad? En lugar de ponerse a disposición y decir, tengo todo esto por ofrecer, ¿verdad? Creo que es un mindset completamente distinto que va a cambiar el impacto y la percepción que tiene la gente sobre vos, ¿verdad? Sobre todo en esa primera instancia. Creo que es súper Cabal, importante tener siempre esa mentalidad de cómo te puedo echar yo una mano antes de cómo yo me puedo beneficiar de vos, ¿verdad? Cómo me estás ayudando vos, ¿verdad? Eh, yo te quería preguntar, mira, ya a modo de ir cerrando un poquito, si vos, a modo de retrospectiva, ¿verdad? Tuvieras la situación en la que estuvieras iniciando de nuevo en esta industria, ¿cómo entrarías en esta nueva industria musical si estuvieras empezando desde cero? ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías igual? uf, buena pregunta. Eh, Fíjate de que la verdad, yo te soy honesto, yo creo que no cambiara nada, o sea, de cierta manera. Creo de que, o sea, uno lleva, o sea, va por el camino que tiene que llevar por un motivo, o sea, las cosas pasan por algo, o sea, y de verdad creo, o sea, eso bastante. Eh, Te diré, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo, obviamente siendo músico y todo, y escucho esto cantidad de veces, o sea, con la gente que trata de ayudar y aconsejar y lo que quieras, eh, obviamente uno siendo músico es como, quiero trabajar en una disquera, quiero ser AIR. ¿Por qué? Porque estás lo más cerca de la música, porque, o sea, la dinámica, el artista, o sea, todo esto, completamente de acuerdo. Y hay gente de que te dedicas a eso y súper cool, o sea, y buenísimo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo nunca me considero una persona o sea, de números, pues, o sea, yo con mate en la escuela no era como que el mejor en matemáticas, o sea, te voy a ser muy honesto. Eh, lo que a mí me gustaba era, o sea, el poder ir atando cabos y toda la cosa y sabes cómo, o sea, eso de estrategia y así, ¿verdad? O sea, y entender por qué las cosas funcionaban. Y creo de que cosas de la vida, o sea, tuve la dicha de empezar a donde empecé y terminé trabajando en la parte de inteligencia de negocio y me formó, o sea, bastante, o sea, de cómo veo el negocio, de cómo he trabajado bastantes proyectos. O sea, sí, o sea, soy un marketeer porque trabajo en la parte de mercadeo digital, pero siempre trato de verlo de esa perspectiva de como, ok, ¿cuál es la audiencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo poder llegarle a gente así? O sea, eso creo de que si mi trayectoria hubiera sido otra, no tuviera ese chip, digamos, o sea, de esa manera, pues, y me ha servido bastante en mi carrera, o sea, y más allá, ¿sabes? Pues, por eso mismo te diría, probablemente lo hiciera tal como lo hice, o sea, honestamente, la primera vez. No, me encanta, me encanta. Mira, y al final ahí, no sé si viste esa película El efecto mariposa, pero si haces algo diferente no te garantiza estar donde estés ahorita o estar donde pretenderías estar, ¿verdad? Así que uno no lo sabría, pero qué bonito escuchar ahí que en tu caso, pues harías exactamente lo mismo y sentís que eso es lo que te ha llevado a donde estás. Paolo, de verdad ha sido un gustazo hablar con vos. Ya estamos aquí en el final de este episodio. Quiero aprovechar a mencionar a la gente que nos está viendo o nos está escuchando para que sepan que en la descripción de este podcast van a poder encontrar las redes de Burnout, ¿verdad? Por si quieren también ahí ponerse en contacto con Paolo o tienen alguna duda. Pero también quería preguntarte o no sé si quisieras compartirnos, Paolo, ahí me comentabas también que vos tenés una banda. No sé si quisieras compartir algo aquí con nosotros, anunciar algo que tengas aquí ahorita a corto plazo. Sí, sí, no, justo y chistoso, ¿sabes? O sea, Burnout Records, ¿verdad? Por un lado, y la banda se llama Burnout también, o sea, pues tengo una banda de punk, o sea, es eso mismo, o sea, ¿sabes? Y justo estamos trabajando ahorita en material, viendo de empezar a grabar y todo, trabajando en el primer disco. Chistoso porque somos amigos que hemos estado tocando desde hace años. El amigo que te comentaba, o sea, batero de que, bueno, su banda fue a representar a Centroamérica, o sea, en Wacken, en Alemania, es el batero de mi banda ahorita y todo, pues justo estamos en esas. También, pues ahí van a ver mi perfil y todo, ahí está también, obviamente, lo de la banda.
Genial, genial. Muchas gracias Genial. ahí por compartir. Pues bueno, como te digo, aquí estamos ya en el final del episodio. Te quería comentar, aquí en el podcast tenemos ya la tradición de pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final, un mensaje final que te gustaría que se lleve la gente que nos está escuchando, sobre todo con respecto a todos estos temas que tocamos ahorita en esta hora. ¿Qué te gustaría mencionarles o que se lleven de toda esta plática? Yo les diría de que estamos en un muy buen momento, o sea, para ser artista, hay un montón de cosas, obviamente, que, ¿sabes? O sea, hay bastantes cosas, cambios que se vienen en la música con todo lo de AI y todo lo que quieras, pero hay bastantes cosas buenas. Y las cosas buenas tienen mayor peso. Y con eso y las cosas que hablábamos, ¿verdad? O sea, el ser auténtico, el ser consistente, el tener esa pasión y que eso siempre te guíe y seguir con eso estás. Pues con eso estás hecho y solo seguir eso y que eso sea tu norte y aconsejarte y rodearte de gente buena, quienes te van a apoyar en el camino. Tener un muy buen equipo de trabajo es súper, súper clave en toda esta industria. Mira, te agradezco muchísimo Genial. esa reflexión final. De verdad, súper agradecido con vos de poder platicar esta hora aquí en el podcast. Ya estamos aquí en el final. No sé si querés agregar algo antes de que terminemos. No, muchísimas gracias a vos por tenerme. Buenísima onda. La verdad es que súper emocionado, como te decía, o sea, de formar parte de esto. Me alegro muchísimo que finalmente pudimos coincidir y nada, mil gracias. Deseándote todo lo mejor, o sea, y cuando soy un artista. Muchas gracias, Paolo. Es mutuo. Realmente te agradezco muchísimo, en serio, por haber estado aquí con nosotros y de verdad el mejor de los éxitos para vos en todo lo que decidas emprender. Así que bueno, para ir cerrando este episodio, antes de terminar, quiero nuevamente invitar a las personas que nos están viendo o nos están escuchando para que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Insistimos, nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Su apoyo es vital para que el podcast pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo a más invitados. Así que por favor, si no están suscritos, háganlo. Y también, si ustedes consideran que conocen a gente que este tipo de contenido les puede resultar interesante, por favor compartámoslo, digamos que llegue a más personas. Y también recordarles que todas las semanas, especialmente los días martes, estamos publicando nuevos episodios, así que activen las notificaciones, estén atentos para no perderse ninguno de estos y nos estamos viendo hasta la próxima.